Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Muy buenos días, es un placer compartir con ustedes otra emisión de Frente a Frente. La verdad es que yo debo darle gracias a Dios todos los días. Primero, porque estudié una carrera que me gusta. Bien, me lo decía mi madre, no estudié medicina en 1978. Yo no sé, yo te conozco a vos, te llevé en mi vientre. Tu vocación es para periodista, hijo. No estudié medicina. Bien, me lo decía ella. Pero no. No sé por qué razones, creo que influyó la imagen de los médicos. Siempre fui un poquito vanidoso. Es que yo creo que el ser humano debe tener un porcentaje de vanidad siempre. Interprételo como autoestima. Autoestima, entonces, los médicos siempre han sido como un referente en la sociedad. No le hice caso a mi madre. Me puse a estudiar medicina. No digo que 2 años perdidos, porque saqué la morfológica, ya iba de chaqueta blanco al hospital San Felipe. Pero al final me di cuenta que mi vocación no era la medicina, no era la medicina. Y comencé a trabajar en Radio América en deportes, ya los horarios se traslapaban, entonces dije yo, no, es periodismo, pero aún así, no, pero voy a meterme a Derecho otra vez. No, voy a meterme a Derecho, me voy a matricular en Derecho. Un semestre, hasta que dije, no, mi madre tiene razón, es periodismo lo que yo debo estudiar, pero ya habían pasado algunos años. Fue conocimiento asimilado, pero académicamente no abonaron mucho para la carrera de periodismo. ¿Y por qué digo esto? Porque es una carrera que le da a uno la oportunidad, el privilegio de conocer a mucha gente buena, mucha gente que influye en la sociedad, mucha gente que transforma, mucha gente de bien. Y hoy así me siento. ¿Y por qué me siento así? Bueno, primero porque admiro profundamente el país de donde es originario él, aunque estoy viendo que nació en Estados Unidos. Ya les voy a contar la historia, Entonces, eso es un privilegio, conocer gente de bien, conocer gente que marca sociedades, que influye en sus países, y a mí me ha tocado vivir eso, con nacionales, hombres y mujeres, con centroamericanos, hombres y mujeres y de otras latitudes. Y hoy es doble mi emoción, porque les decía, admiro el país de origen de él, admiro el nivel educativo alcanzado, sé que tienen problemas. ¿Qué país no tiene problemas en este momento? Ellos lo tienen, han sufrido iliquidez inclusive hace algunos años, que no han podido pagarle a los empleados públicos, han tenido que hacer transformaciones enormes. Algunos de sus presidentes salieron no con la mejor imagen, no muy populares, porque hubo que hacer reformas y sacrificios que golpeaban el bolsillo de la gente. ¿A quién me estoy refiriendo esta mañana? A un exministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, a un ministro de Energía y el Ambiente de Costa Rica, al canciller de Laura Chinchilla, que fue la primera mujer presidenta de Costa Rica, si no me equivoco. Tengo el gusto de presentarles esta mañana a don René Castro Salazar. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias, muy amable. Y yo diría que es la primera vez en mi vida que voy a una entrevista y me siento recibido amigablemente. Cuando uno se mete en la política local, ¿verdad? Y yo a veces le digo a la gente que me dice, yo a usted lo conozco, le digo, pero soy mejor gente que lo que parece en los medios o en la tele, y la gente se ríe. Pero bueno, muchas gracias, muy amable. No, es un privilegio tenerlo.
es un privilegio y además, solo con verlo uno dice, esta es buena persona. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y tengo a otro amigo aquí, al empresario don Rubén Darío Sorto. Ya le cuento cómo fue. Yo venía de mi pueblo, de aquel pueblo que le dije, ¿verdad? Andaba detrás de los periódicos hasta las 6 de la tarde. Venía y recibo una llamada. Me estaciono, porque estaba como a 40 kilómetros de Tegucigalpa. Mi amigo don Rubén Darío Sorto, le tengo un programazo para tal día, me dice. Cuénteme, termine de contar la historia de usted cuando me llamó esa mañana, o esa tarde creo que era. Muchas gracias, Renato, buenos días. Hoy tenemos el gusto, tal y como usted lo acaba de decir, de tener en primer lugar a un gran ser humano, a una buena persona, a un excelente centroamericano. Como hondureños debemos de sentirnos orgullosos de tener con nosotros a don René Castro, ex subdirector de la FAO. Ex subdirector de la FAO, correcto, así es. Y inmediatamente le compartí a usted y le digo, fue mi maestro en la Escuela de Negocios en Inca, en Costa Rica. Él y su esposa, la doctora Sara Cordero, mentes brillantes, gente que ha dejado huella en Costa Rica y en Centroamérica. Nos visita la próxima semana, le dije a don Renato, y sería pues un privilegio poder tenerlo en su programa. Y su respuesta fue inmediata. Tráigalo, tráigalo. ¿Cuándo? Usted dígame. Yo se lo quiero agradecer públicamente, don Renato, su apertura, el espacio que siempre le ha brindado a este servidor, y más hoy me congratulo también de poder acompañar a don René. Qué bien, Rubén Darío, qué bien. Y algo más, que no les va a dejar de sorprender. Saben que don René, yo estoy proyectando si ese escenario se hubiese materializado, de repente a esta altura fuera ciudadano de Honduras. ¿Saben qué? Estuvo en Nueva Ocotepeque, ahí vivió en Nueva Ocotepeque, en 1969, porque su padre es un ingeniero y entonces habían contratado a una empresa para una infraestructura vial, San Miguel, Nueva Ocotepeque, pero luego vino la guerra. Entonces hubo que tomar decisiones por el papá de él. Ya prácticamente todo estaba listo para que él estudiara en un colegio de la ciudad de San Pedro Sula. Pero las cosas son como son. Vino la guerra, entonces hubo que volver a Costa Rica, a Guanacaste, con sus hermanos, con su papá, unos a San José. El hecho es que de repente si se queda en Honduras, hubiese triunfado, yo estoy seguro, porque San Pedro Sula tiene magníficos colegios, nosotros tenemos buenas universidades públicas y privadas, pero le convenía más volver a Costa Rica. Cuéntenos esa historia, qué edad tenía, de 1969, cuando pudo quedarse viviendo en Honduras con su papá y su mamá. Bueno, la verdad es que nos marcó a todos, en mi familia, para siempre, porque estaba en 6º grado de escuela y mi padre dijo, te venís a estudiar en el colegio en San Pedro Sula. El resto de la familia eran muy chicos y se quedaban todavía en la provincia de Guanacaste. De Guanacaste, sí. Nos venimos ese verano a pasar 3 meses de vacaciones y comienza, como mencionó usted, la guerra. Salimos corriendo hacia Esquipulas. Jamás se nos olvidará una noche yendo todos con lo poco que pudimos subir al auto hacia Esquipulas. Mi padre era ingeniero, trabajaba en ese entonces con otros ingenieros de prestigio hondureños, entre ellos don Napoleón Bográn, ¿verdad? Que cariñosamente me entero aquí que, como nosotros le decíamos, Poloncho, es también como la gente lo conoce. Correcto. Y mi padre no tuvo más remedio que devolvernos para Costa Rica. Sin embargo, seguimos viniendo. Tan pronto se normalizó la paz, a pasar los veranos con él en Nueva Ocotepeque, porque la carretera se diseñó ya no para Nueva Ocotepeque, San Miguel, sino para Esquipulas, en Guatemala. Y la carretera finalmente se hizo, pero de los años en Nueva Ocotepeque, en primer lugar le puedo decir que ahí conocí sacerdotes franciscanos, sí,
que me impactaron muchísimo porque era gente que eran norteamericanos y ellos venían a Honduras y de aquí iban algunos de ellos a prestar servicio a leprosarios alrededor del mundo donde no había otra gente que quisiera ir, ¿verdad? Y entonces era un tema muy emotivo para niños costarricenses, venir, encontrar que había una guerra, pero además de eso, sacerdotes franciscanos que daban ese tipo de servicio, nos impactó muchísimo. Y lo otro es que tengo que decir que aprendimos dos cosas muy importantes del pueblo hondureño. Una es que nos acogieron maravillosamente. Teníamos amigos en el pueblo, podíamos ir al parque, a misa, y había una convivencia abierta, rapidita. Pero lo segundo es que el hondureño puede ser duro, ¿verdad? Y cuando hay juegos de fútbol y la gente y los ticos se quejan, ¿verdad? Y yo digo, se recordaran las mejengas, decimos nosotros, que jugábamos en Nuevocotepeque, y la forma en que uno se empujaba y se pateaba con los amigos del alma, ¿verdad? Y después no había pasado nada. Después era normal y vamos a comprar un helado, vamos a tomarnos una soda. Nosotros aprendimos que había esa acogida, esa parte amorosa, tierna, y por otro lado la posibilidad de decir, no, pero ahora vamos a jugar duro, ¿verdad? Entonces eso en general me sirvió a lo largo de mi vida para entender mucho mejor Centroamérica. Sí, y esto que estábamos en 1969, todavía no se había realizado aquel partido eliminatorio para el Mundial de Alemania 1974, entre la selección de Costa Rica, la selección nacional de Honduras, en el Estadio Nacional de San José, donde empatamos a 3 goles, con goles de la Chula Gómez. Qué partido histórico eso. Yo fui a ese partido. En el estadio. Yo fui al estadio con mi padre, y para mi padre y los costarricenses, íbamos ganando 3-0. Claro. Y que nos empatara Honduras. Bueno, mi padre me recuerda que imagínense un ingeniero en la gradería diciéndoles, si quieren tiro yo los goles, inútiles, ¿verdad? Fue en Costa Rica un shock. Por favor, quiero que me mantengan la bandita. René Castro Salazar, ex canciller de Costa Rica. Es un privilegio estar con él, de veras que es un privilegio. Y cuando me dice que estuvo en ese partido donde Honduras empató 3-3, ¿qué edad tenía? Eso fue como en el 72, 73. Sí, estaba como en tercer año de secundaria, una cosa así. Correcto, yo estaba en primer curso, ya le cuento. El partido lo estaban pasando en este canal donde está usted en este momento, el canal más importante de Honduras, Canal 5. Recuerdo que yo fui a la casa de un tío mío. Hombre, identifíqueme dónde estaba usted, en qué gradería estaba ahí en 1973, si mal no recuerdo. Ese es el partido, ese es el 3-3. Sí. Ese es el partido del 3-3. Televisión blanco y negro, Canal 5. Yo estaba en la casa de un tío viéndolo, emocionadísimo. Y luego me voy para mi casa y sigo la transmisión por la radio. Dicen que cuando el partido iba 3-0 a favor de Costa Rica, mi padre se fue molesto de la casa para una labranza que tenía allá en Montecitos, una linda aldeíta del porvenir Francisco Morazán. Cuando mi padre regresa, como a las 3:30 de la tarde, me encuentra a mí escuchando radio y escuchando las reacciones del partido. ¿Y qué estás haciendo?, me dice. Y me dice la palabrota, como le dijo su papá a los futbolistas ticos en ese momento en el estadio, escuchando a esos duros que no sé qué. Papá, le digo, empataron. ¿Cómo?, me dice, empataron. Me quitó el radio y él alegrísimo también. Qué lindos recuerdos esos. Qué bonito. Qué bello recuerdo. Bueno, lo simpático también es que en Costa Rica fue un shock tal que hubo un importante porcentaje de gente que dijo, no vuelvo al estadio. y no volvieron por años a apoyar a la selección. Fue un baño de realidad. Mire qué lindo recordar, ¿verdad? Chula Gómez. ¿Sabe qué?
años después yo entrevisté a la Chula Gómez, porque yo comencé en deportes. ¿Saben dónde vivía la Chula Gómez? La Chula Gómez vivía en Barrio El Chile. Y había un partido de despedida para la Chula Gómez. Yo trabajaba en Radio América. Entonces fui a buscar a la Chula Gómez. Y la Chula Gómez, ya le estoy hablando de los 80, cuando yo trabajaba en radio, que comenzaba en esto en los deportes, me prestó los periódicos de Costa Rica, La Nación, no recuerdo qué otro periódico había. La Prensa Libre. La Prensa Libre, con los recortes de aquella gesta histórica de la Selección Nacional de Honduras. Pero me los cuidás, me dice. Sí. Préstemelo, Chula, le digo. Yo voy a hacer un reportaje para tenerlo listo hoy en la noche, que es el partido de despedida suyo en el Estadio Nacional Tiburcio Carías. Recuerde que así se llamaba, ahora se llama Chalatuclés. Pero me los cuidás, me dice. Yo un cipote como de 19 años. Y no es que me roban los periódicos en la noche en el estadio. Bueno, no volví a ver a Chula Gómez yo. No volví a ver a Chula Gómez, pero qué lindo. Si me deja contarle cómo se reconcilió la afición costarricense con la selección, muchos años después. Mi esposa, más futbolista que yo, me dice, ya es hora de ir a ver a la selección en vivo, ya casado. Y me convence de ir con toda la familia a México. Bueno, ahí en Costa Rica todavía hoy le dicen el Aztecaso. El Aztecaso. Que fue la vez en que Costa Rica le ganó a México en México. Ahí fue el reencuentro, pero vea los años que pasó. Porque eso no es que reciente, pero yo lo recuerdo muy bien, el Aztecaso, sí, claro. ¿Quién no lo recuerdas? Aquí disfrutamos ese triunfo de Costa Rica. Bueno, pero sí. habían pasado 20 años. 20 años. Y ahí hubo una reconciliación, digamos, de la afición y siguiendo a Costa Rica. Yo tuve el gusto de estar en México. Imagínense que me tocaron esas dos grandes ocasiones y por cierto fue impresionante porque el partido era, digamos, a las 2 de la tarde. Nos llevaron a las 7 de la mañana al estadio por el tema de las barras y ¿verdad? Habíamos unos 3,000 costarricenses y después nos obligaron a quedarnos sentados, bueno, o en el estadio, 1 o 2 horas después de terminado el partido para salir y evitar confrontaciones porque los mexicanos estaban ardidísimos y yo me recordaba de la época en que Costa Rica estaba ardidísima por el empate con Honduras en el último minuto. Así que bueno, vea qué cosa es la vida, ¿no? Que de ahí en adelante ha habido una reconciliación total, plena. Sí. No, yo los admiro mucho a ustedes y entre tantas cosas por el nivel que han alcanzado con su fútbol, que no es al azar. Costa Rica se ha transformado con su federación. Le dan seguimiento a esos niñitos que van destacando desde la escuela y los colegios. Le van dando seguimiento hasta que explotan. Hoy tienen una buena cantera. No están quizá en el mejor momento, pero los resultados lo demuestran. Siempre con Honduras hay esa rivalidad y son partidos bien reñidos, pero nos han sobrepasado en Copas Mundiales, han hecho participaciones destacadísimas en los mundiales de fútbol. No, son un orgullo para nosotros, con todos los problemas que tienen, que nosotros los tenemos al doble todavía. Renato, Costa Rica es un ejemplo para el resto de Centroamérica. Esta mañana platicando con mi padre, y hablando precisamente de Costa Rica, le decía yo, corríjame doctor, pero ustedes tienen, yo diría que la mayor cantidad de doctorados en universidades élite de Estados Unidos y Europa en Costa Rica, profesionales distinguidos, graduados de Harvard, de MIT. Usted y su esposa son ejemplo. El nivel educativo que ha alcanzado la nación costarricense es un ejemplo que debemos de seguir. La calidad de vida del costarricense viene y tiene su origen ahí. Hace 2 días usted, Renato, aquí tuvo un programa que yo seguí de principio a fin con un grupo de economistas y la gran pregunta era ¿por qué fracasan las naciones? Y la gran base de la teoría de Acemoglu y de los ganadores del premio Nobel era la institucionalidad y el Estado de Derecho. Costa Rica es un ejemplo de institucionalidad sólida y de Estado de Derecho. El fútbol no es casualidad. Sí, pero Rubén y Renato, pero no exento de dolores de parto.
¿verdad? Usted mencionó al principio que yo nací en los Estados Unidos, y eso fue así porque a los centroamericanos se les olvida que el nuevo modelo de desarrollo de Costa Rica fue un parto de una revolución y de muertes, una guerra civil en 1948 que duró con altos y bajos, y invasiones entraban y salían hasta 1955. Hubo un aproximado de 2.000 muertos, ¿verdad? Todavía es un tema que es sensible cuando se toca en el país, y que originó dos grandes decisiones. Una fue que se proscribió el ejército en 1949, y entonces el dinero del ejército desde entonces se trasladó a inversión en educación y en salud. Pero este ciudadano nació en los Estados Unidos porque el partido de mi padre, que era el de don José Figueres, en aquel momento, Liberación Nacional, perdió las elecciones. Y entonces le dijeron, al estilo centroamericano, mejor no volvás, ¿verdad? Y el rebote, yo nací en los Estados Unidos entonces porque él era ingeniero especializándose. En Costa Rica, cuando uno es hijo de padres costarricenses, es inmediatamente costarricense, no importa dónde nazca, ¿verdad? Y costarricense por nacimiento. Bueno, entonces yo tuve desde el principio esa dualidad, pero al centroamericano se le olvida, porque nos ve muy pacíficos, que hubo una revolución violenta, armada, donde ganó la fracción, digamos, insurgente, ¿verdad? Y sin embargo, esa fracción insurgente tuvo la calma de ir a elecciones normales inmediatamente, desbandar el ejército. El conflicto principal era entre socialdemócratas contra, digamos, el Partido Comunista y un poquito lo que después llegaron a ser los demócratas cristianos, pero llegaron a un pacto de convivencia que se mantiene a la fecha, no exentos de caídas y de altos y bajos, pero termino diciéndole que como somos la mayoría católicos y cristianos, bueno, cada vez que nos hemos caído de rodillas, nos hemos vuelto a levantar, ¿verdad? Y esa es una actitud nacional, ¿verdad? Si me caigo de rodillas, como el más grande de los hombres, me pongo de pie de nuevo. Y hemos pasado momentos económicos muy duros y de ajustes muy duros, y ahora en el fútbol, como usted dice, se tomó la decisión de cambiar la generación por muchachos jóvenes, sí, ¿verdad? Sí. Eso fue un remesón. Está comenzando a dar sus frutos, hay todo el problema, ¿verdad?, de una nueva cantera. Algunos sueñan y aspiran con el Brasil y con la selección que fue a Brasil, sí. Pero bueno, no. Hay ese relevo generacional. Pues, miren, por favor, alguna gente dirá, exministro de Relaciones Exteriores, ¿de dónde? De Honduras. No, de Honduras no puede ser, de alguna gente. Ah, de Costa Rica. Ah, falta eso ahí en la bandita, de Costa Rica. Exministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Hoy, buscando más información de la que ya tenía del excanciller, me encontré en las redes sociales unos mensajes de don René Castro. Por favor, ya lo tengo aquí en el Apple TV. Ah, porque fue ministro de Energía y el Ambiente. Sí, 2 veces. 2 veces. Sí. ¿En qué gobiernos? Fui con Figueres hijo y con doña Laura Chinchilla, que fue la primera mujer presidenta de Costa Rica. Entonces, con doña Laura también fue ministro de Relaciones Exteriores. Sí, y luego ministro de Ambiente y Energía nuevamente. Cuando se les metió una tropa nicaragüense, usted era el ministro de Relaciones Exteriores. Así es. Anduvo por todo el mundo. Si lo vi en entrevistas con el ministro del Exterior de Alemania, lo vi en Washington ofreciendo declaraciones. Así es. Y esta es con el Papa. ¿Recientemente estuvo en el Vaticano? Así es. Sí. Ah, no, pero ya les voy a mostrar esas fotos. Más adelante, ¿quién es ella? Ella es la ministra. Este señor que está aquí es el ministro de Qatar, y nosotros estábamos entregando un café. Vamos en orden, por favor, porque le está describiendo las fotografías. Entonces, bueno, aquí es que yo era el delegado de FAO y Naciones Unidas ante el Vaticano. ¿Y aquí? Y esta es la ministra de Suecia. La ministra de Suecia. Se llama Lena, y le estábamos entregando el primer café CO2 libre de CO2 del mundo. Sí. ¿Verdad? Sí. Que eso era en ese momento una cosa impensable, porque el café, para producirlo,
primero se hacían con agua y había una gran cantidad de agua que se utilizaba. Segundo, un montón de broza, de desperdicios, ¿verdad? Y ese café tenía que eliminar todo eso para poder ser CO2 neutral. ¿Y estuvo en Doha, Qatar? ¿Para qué? ¿Para el Mundial? No, bueno, ojalá. Era para la COP de cambio climático. ¿Aquí era ministro del Exterior o del Ambiente? Del Ambiente y Energía. Del Ambiente y Energía. ¿Tenemos más fotografías? Esta es la entrega. Si ven, hay un café en la mano. Ella, la que está ahí es la ministra de Agricultura de Costa Rica, el ministro encargado del clima en Qatar y este servidor. Y llevamos 5.000 libras de café costarricense producido con las nuevas formas. Sí. A la fecha, ese café se vende empacado, muy especial, de alto precio, ya con un empaque bonito de esos de negro para imitar la idea del whisky de Black Label. Y aquí a mi exalumno y amigo, a Rubén, que está en el tema de café, le dije, este café costarricense es buenísimo, y me dice, le voy a enseñar los nuestros. Ok, y antes que se le olvide, que me entregue por favor el café aquí que hay su padre me compromiso. envía, por favor. Vamos aquí al estudio, por favor. Aquí hay compromiso, y aprovechando precisamente esa entrega, le estoy haciendo llegar un café tostado en La Esperanza. Esta es una micro tostaduría de buenos amigos de la familia Zelaya en La Esperanza, y el café es café de una finca de mi padre, localizada aquí en la montaña de Cantagallo, en las cercanías de Tegucigalpa, y es un café geisha que exportamos a Medio Oriente, a Japón, a Estados Unidos. ¿Y por qué ese nombre de geisha? Es que me recuerda a otras cosas. Claro. Sí. La variedad tiene origen en Etiopía, en una villa etíope de nombre no geisha precisamente, geisha. Geisha. Sí, mucha gente confunde el nombre, pero en realidad el origen y el nombre es africano. Así es que hago entrega. ¿Huela? Porque a mí me han dicho que... Mira, ahí está, correcto, sí. Y señalo que aquí hay una válvula, sí. porque el norteamericano no distingue el café y pensaba que con el olfato, ¿verdad? Y entonces hubo que incorporarle esa valvulita, y ellos compran oliendo. Sí, ¿verdad? Aquí está la valvulita, miren. Casi todos los cafés empaquetados ahora, envasados de esta manera, vienen con esta valvulita. Entonces uno huele. Es que yo no le digo que soy experto, pero cuando vienen los panelistas de Marcala, de zonas productoras de café, me traen muestras de café. Y le digo, una vez un productor me trajo un café de $128 la libra, de esas competencias que hacen. Claro. Sí. Bueno, yo de los años que viví en Italia, casi 8 años, trabajando con la FAO y Naciones Unidas, se imaginarán que probé una variedad de cafés tremendos. Y cuando me invitaban a dar una charla los italianos, yo les decía, ustedes son los mejores vendedores del mundo, no producen un grano de café, ¿verdad? Los mejores cafés nos los pagan a 12, 15 dólares por kilo, y en mi país la gente está feliz cuando le pagan eso. Sí. Claro, los cafés gourmet, como usted dice, claro, sí. y el de CO2 que mostré yo ahora, alcanzan precios mucho más altos, pero hay cantidades muy limitadas. Y le decía yo a los italianos, y ustedes de 1 kilo sacan 100 tazas de café, ¿verdad? Y lo venden a 2 euros, le sacan 200 euros a cada kilo de café. Eso se llama valor agregado. Sí, ¿verdad? Eso se llama valor agregado, sí. Y ellos además, le digo, el mundo entero, me ha tocado verlo en China o en Rusia o en Estados Unidos o en América Latina, en cualquier lado, todo el mundo sabe que es un café cappuccino, que es un espresso, que es un macchiato, todo el mundo. Los italianos lograron imponer su marca en la forma de hacer café, ¿verdad? Y no se toman la molestia de producirlo y sembrarlo y tal. Entonces, por eso es muy valioso que finalmente los centroamericanos estemos aprendiendo a agregarle valor nosotros también, ¿verdad? Porque ya no es solo tener buenas tierras, buenos agricultores y producirlo bien, sino, por ejemplo, aprender a usar todos los detalles, digamos, todos los componentes del café, ¿verdad? Incluso la trituración que hacen, ahora nos puede contar Rubén de eso porque me impresionó mucho, para tomar hasta, digamos, partes que antes se botaban. Y
Parte de lo que yo vine a hacer aquí a la UNAG ayer es decirle, señores, ahora también se puede producir energía eléctrica limpia con el residuo de la brosa del café, de la caña, del estiércol del ganado, de las plantaciones forestales cuando se podan, y esa es una energía limpia, firme, que no, digamos, no es tan conocida y debería darnos el sustituto para los veranos secos, ¿verdad? Porque es confiable, es abundante y, bueno, en Honduras y en Costa Rica estamos padeciendo presión por falta de agua. Sí, ya ustedes tuvieron problemas este año en verano con la energía. En Costa Rica llegamos a estar a un día de comenzar racionamiento. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Eso era impensable. Eso nos impactó porque es que ustedes tienen más energía limpia, ¿verdad?, que la fósil. Bueno, Costa Rica venía generando 100% de electricidad basada en energía limpia, 100%, principalmente hidroeléctrica, geotermia de los volcanes, algo de eólica, solar y un poquitito de biomasa en los ingenios azucareros, pero manejada muy ineficientemente porque el ingenio lo usaba solo para autoproducción, autoconsumo y un poquito para las comunidades vecinas. Ahora sabemos que si cambiáramos las calderas por unas más eficientes, por biogestores modernos o por lo que el astronauta costarricense norteamericano Franklin Chan sueña, que es plasma, ¿verdad?, que entonces usa mucho más eficientemente los residuos de la biomasa, podríamos volver a ser autosuficientes combinando lo tradicional, agua, eólico, geotérmico, con la biomasa en los veranos y tener energía renovable, confiable y a un precio decente. Ahora le pregunto, don René, ¿qué tan riesgoso es estar supeditado al 100% de energía limpia? Porque aquí todavía hay gente que defiende que debemos tener un equilibrio entre la energía generada por carburantes, por petróleo, por búnker, y la energía hídrica, la solar, la energía limpia. Imagínese usted cuando tenemos esos veranos tan fuertes que nos quedamos sin agua, lo que les pasó a ustedes a un día de comenzar racionamientos. Pero en Costa Rica pasó por otra razón, pasó porque alguna gente se entusiasmó y comenzó a vender energía hidroeléctrica a toda Centroamérica, porque era un gran negocio, ¿verdad? Y entonces los estados de resultados se mostraban bollantes en las empresas públicas. Hubo un error de planificación y de operación que se paga caro, ¿verdad? ¿Por qué se paga caro? Porque ahora el 15% de la generación está teniendo que darse con combustibles fósiles. ¿Cuál es la diferencia? El costo de producción hoy de energía solar en un país como Costa Rica es 5 centavos por kilowatt hora y el costo de generación con derivados del petróleo es 20 o más, ¿verdad? Porque en las horas pico, si usted no tiene energía, paga lo que haya que pagar para que no se le apague la producción nacional y para que el sistema siga operando. Yo me temo que en el 2025, no solo en Costa Rica, sino en toda la región, porque está anunciado un El Niño más largo, vamos a tener problemas de energía y vamos a tener precios altos. Entonces una opción y una respuesta relativamente rápida es con la biomasa, porque ya la tecnología, biodigestores, plasma y otras opciones, ya está disponible, ¿verdad? Hace 10 años no, pero hoy está madura. Sí. Por ejemplo, en Costa Rica estamos iniciando 5 proyectos piloto pronto, ¿verdad?, para ver si en el próximo verano ya algunos están produciendo, pero ciertamente en el 2026 habría un potencial. ¿Sabe de qué tamaño? Es el potencial de biomasa de Costa Rica, 2 veces la represa del Cajón. Imagínense. ¿Verdad? Que es igual 663 megawatts, imagínense, que es energía firme. Conversaba con el viceministro Flores, que al ingeniero, y yo soy ingeniero civil, al ingeniero le cuesta entender que la biomasa es energía firme, tan firme como la geotermia o como una represa de esas de plurianual o como el búnker o el diésel, Sí, ¿verdad? Sí. Teniendo abundancia de recursos de biomasa. Bueno, tenemos que dar ese paso. Y ahora que nos estaba enseñando el café, Rubén,
hay una gran oportunidad para los cafetaleros hondureños, para los cañeros, para los que producen y tienen plantaciones forestales, de utilizar hasta el último residuo, que hoy es un desecho contaminante, ¿verdad? Los residuos de la agricultura, convertirlo en energía, ¿verdad? Y no van a tener que inventar la rueda ni el agua dulce. Va a haber 5 proyectos piloto en Costa Rica que son públicos, entonces puede ir a ver el rendimiento, la eficiencia, el costo, qué ventajas hay, qué desventajas, ¿verdad? Por ejemplo, un problema que había con el residuo del arroz, que es muy eficiente para producir energía, es que se fermentaba, ¿verdad? Y entonces podía provocar incendios con mucha facilidad. Ya aprendieron que combinando ese residuo con ciertos pastos, sube su poder calórico, y las arroceras tienen capacidad incluso de entregar al sistema eléctrico nacional. No lo hemos fomentado por 2 errores. Uno, porque hacíamos en chiste que los ingenieros a veces somos hidrocefálicos, decíamos, ¿verdad? Nos quedábamos pegados en el tema hídrico, porque así nos formaron en las universidades. Pero lo segundo es porque las leyes obedecen a una perspectiva anterior. Cuando yo era estudiante, nosotros pensábamos que las empresas eléctricas eran monopolios naturales, y así las llamábamos, monopolios naturales, porque pensábamos que había tales economías de escala que solo haciendo un monopolio, y que era natural, que no había una posibilidad económica más eficiente que esa. Ahora ya sabemos que eso es un absurdo, ¿verdad? Aquí en Honduras me tocó hacer un proyecto desde la FAO, en asocio con la cooperación española, en la región del Santuario en Choluteca, que es a eso se le dice en inglés off-grid, que es una isla de generación absolutamente independiente, usando fotovoltaicos y usando sistemas de biodigestores para los residuos. Esa comunidad ya tiene 2 años de operar, ya nos permitió calcular cuánto cuesta, cómo lo toma la gente en la zona rural, qué ventaja le da. Entonces, por ejemplo, una ventaja es que ahora esa comunidad puede almacenar con refrigeración sus productos y salir una vez por semana al mercado y no día por medio, ¿verdad? En Honduras, le decía a los universitarios ayer, ustedes tienen unas 400.000 familias, que es un poquito más de 1 millón de personas, todavía sin electricidad. Con la tecnología anterior era muy caro llevar la energía a esta gente, con la nueva no. Y con los financiamientos verdes que están en el mundo dispuestos a través del Green Climate Fund y del Global Environmental Facility, hay una oportunidad. No la tomamos, ¿verdad? A mí me tocó hacer 40 proyectos alrededor del mundo, 1.300 millones de dólares en proyectos experimentales, y no pude hacer uno solo en Centroamérica, porque no había respuesta, porque la ley energética era muy vieja, porque los bancos le tenían miedo, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo va a ser que yo pueda hacer proyectos en Tanzania, para citar un ejemplo, en África, y no pueda hacer unos en Centroamérica, ni siquiera en mi país? Bueno, ahora me he dedicado a eso como profesional retirado de Naciones Unidas, y estoy viendo que hay una oportunidad, forzados por las circunstancias, ¿verdad? Porque los veranos efectivamente están sin agua, pero bueno, a veces necesitamos esa circunstancia hondureña. Correcto, sí. Misma circunstancia hondureña. Vea esto, para el sector café, que nosotros como familia estamos involucrados en ese negocio, hay una grandiosa oportunidad. Lo hemos estado compartiendo y conversando con el doctor Castro. Hay más de 100.000 productores de café en Honduras. Se estima que este año probablemente hayan alrededor de 5.5 a 6 millones de sacos. Esa sea la producción. Si esa es la producción de desecho de cáscara de café, que es una de las materias primas ideales para producir energía, estaríamos hablando que el potencial serían alrededor de 2,5 millones a 3 millones de quintales de materia prima, de biomasa para generar energía. Al igual que Costa Rica, Honduras es muy probable que se enfrente a una crisis energética en el próximo verano. Y vemos energía cara en el país, que limita la posibilidad de ser competitivo y de incrementar la productividad en el país.
Y de igual manera esa oportunidad se presenta para los palmeros, para los cañeros, para todo aquel que produce y que en el campo queda una buena parte de esa biomasa. Datos que esta mañana compartíamos con don René. Solamente en el sector café, alrededor del mundo se pierden alrededor de 40 millones de toneladas de biomasa. Que eso tendría un potencial para resolverle el problema de energía a países como Honduras, como Costa Rica y como... Rubén, digamos, para dar un número simple al ciudadano, la FAO estimó que entre el 30 y el 40% del total de la producción de alimentos del mundo se bota, ¿verdad? Se bota en la finca o en el supermercado. Bueno, aquí por lo menos podríamos utilizarlo para producir energía, que es un recurso estratégico, caro, y hoy lo estamos botando. El Papa Francisco nos recordaba y decía, y además de eso, sería suficiente para darle de comer a la humanidad hambrienta, ¿verdad? Porque producimos más de lo que sería necesario para alimentar a unos 780 millones de personas en el mundo que hoy tienen problemas de alimentación. El objetivo de la visita del doctor Castro es abrirle la oportunidad precisamente a Honduras a accesar estos fondos que me comentaban en condiciones concesionales, don René. Bueno, ustedes tienen aquí al BCIE, Sí. ¿verdad? Déjeme darle un ejemplo de un proyecto que yo hice con el BCIE para el corredor seco de varios países, 274 millones de dólares, 25% donado a 15 años, al 1% anual, ¿verdad? ¿Por qué no hay más proyectos de esos? Porque nadie los ha presentado. Esos son fondos que vienen del Green Climate Fund. ¿Cuál es la ejecución? Lentísima, porque los países todos discuten, ¿verdad? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién es el jefe? Algo que le va a parecer increíble al ciudadano, y no es solo en Honduras, lo viví en Europa. Conflicto entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Como que no tuviéramos los dos que remar juntos para que la barca camine hacia adelante. Es tan absurdo que, por ejemplo, traté de hacer reunión entre los ministros de Ambiente y de Agricultura europeos para ver un tema fundamental para ellos, que era el manejo en el largo plazo de la biodiversidad agrícola y silvestre, ¿verdad? Que es igualmente importante y las dos se están perdiendo a nivel mundial, va decreciendo, y no pude sentar juntos a los dos ministerios. Y yo les decía, fui a Alemania, fui a España, fui a Grecia, y les decía, pero ¿cómo no nos podemos sentar juntos a hablar de este tema si está desapareciendo ante nuestros ojos? Y me decían, no podemos porque los conflictos entre los sectores que cada uno atiende son tan fuertes que si nos sentamos juntos vamos a generar un llamarón en la prensa de qué está cediendo agricultura en favor de ambiente o qué está cediendo ambiente en favor de agricultura. Y yo les decía, perdonen, la sostenibilidad dice que es posible poner de acuerdo en una empresa privada o en la política del Estado las razones y atributos ambientales con los económicos y los sociales. Esos tres tienen igual peso, ¿verdad? Y no puede ser que no lleguemos a decisiones y, bueno, no lo lograba. Miren, a propósito, eso lo tenía en mi agenda yo. Él escribió un libro. No sé si anda algún ejemplar. No. Si lo tiene, me lo deja por favor con Rubén. Perfecto, con mucho y si no, me lo envía desde San José. Gusto. Porque no sé si lo puedo encontrar en una librería de Honduras sobre desarrollo sostenible. Así es. ¿Qué es el desarrollo sosterible? Mire, don René, aquí tenemos problemas serios, de muertes, de asesinatos. ¿Usted se acuerda de Berta Cáceres? ¿Usted se acuerda de Juan López, el último líder ambiental que fue asesinado hace algunas semanas? Y yo siempre he predicado aquí en este medio el desarrollo sostenible, porque este concepto, ¿sabe a quién se lo escuché primero? Y hace muchas décadas, al cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Sí, claro. Lo recuerdo hablándonos perfectamente. de desarrollo sostenible. Tenemos una gran riqueza
natural en nuestro país, de todo tipo. Entonces, ¿cómo explotamos para bien del país, de esas comunidades, esa riqueza que tenemos sin afectar la salud de las personas, en el caso de los minerales, sin dañar las aguas, sin deteriorar el medio ambiente? ¿Cómo explotamos toda esa riqueza? Pero que la explotación de esa riqueza implique estos factores que yo les he dicho. Desarrollo en las comunidades, buena salud en las comunidades. ¿De qué me sirve yo explotar en unas cuantas manzanas un mineral a cielo abierto la minera, si estoy contaminando el agua, si estoy contaminando el ambiente, si ya luego me enfermo, si no hay derrama económica para las personas que viven cerca de ese proyecto? Entonces, ¿cómo equilibrar lo que está hablando él? Por eso me interesó el libro, Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el título del libro? Exactamente, que se me escape en este momento. ¿Cómo financiar el desarrollo sostenible? ¿Cómo financiar el desarrollo sostenible? Yo quiero que me hable de eso esta mañana, porque esto nos está trayendo serios conflictos y divisiones en el país y muerte de dirigentes ambientalistas, solo que después de la pausa. Perfecto. Solo que después de la pausa. Y les decía que hace algunos minutos, revisando toda la información de don René, me encuentro en Facebook con algunas publicaciones de él. No sé si todavía tenemos activado el Apple TV Producción, y después vamos a la pausa. Miren, don René Castro, no sé de cuándo son estas fotografías. ¿Vamos? Está desactivada. Bueno, díganme que está desactivada para activarla. Así soy un poquito yo obsesivo con las cosas, no es que soy mala gente. Vamos a ver, ¿dónde lo activo? Aquí está. ¿Dónde lo activo? Aquí. Espero que se me active rápido para... Aquí está. Ya lo tengo. Miremos, por favor. Miren, dice: más fotos de vehículos contaminantes en el área metropolitana de San José, Costa Rica. Eso es inexplicable e inaceptable. ¿Por qué? Seguramente iba en su carro, iba en su automóvil, don René, por una calle Josefina, allá cerca del estadio La Sabana, allá por el teatro, en aquella linda calle que me encanta, esa calle en San José, y mira ese carro emanando ese humo negro. Seguramente le falta un overhaul a ese carro, anillarlo. Entonces viene él y dice: más fotos de vehículos contaminantes en el área metropolitana de San José, Costa Rica. Eso es inexplicable e inaceptable. ¿Por qué? Y así. Otro mensaje: humo contaminante vehicular inexplicable. He venido subiendo fotos de vehículos de todo tamaño y modelos lanzando bocanadas de humo negro. Nadie parece poder explicar qué pasa. Se consultó a Recope y a Arecep y ambas respondieron que los combustibles están bajo normas. Y ahí va tomando fotos. Iba tomando fotos. Esto fue en San José, me dice don René. Sigue contaminación vehicular. Hoy a las 9:50 de la mañana en la carretera de La Uruca, este camión lanzaba humaredas negras a la atmósfera. Placa C142049, inexplicable en un país que bajó el contenido de azufre del diésel a menos de 50 ppm y que tiene revisión vehicular obligatoria hace más de una década. Y cuando yo estaba viendo estos mensajes de don René, publicados en Facebook para los ticos, decía: y esto que no ha ido a la CA5, y esto que no se ha metido ahí por algunas calles de Tegucigalpa. Si hay calles que uno no las mira de la humareda negra, de carros desanillados, de carros en pésimo estado, y la autoridad incompetente no hace nada en Honduras. Y al igual que ustedes reflexionaba, y aquí revisamos los carros todos los años. ¿Qué clase de revisión? ¿Qué clase de revisión? Entonces, admito que de una cosa muy seria me reía. Mejor no me saquen mucho aquí por Tegucigalpa, don René, porque va a empezar a subir fotografías. Aquí va otro. Dicho en mayo, en la crisis ambiental. ¿Ah, que no se miraba esta ciudad? Así es. No se miraba esta ciudad, no se imagina. Dice: humo negro en vehículos crece. Como es evidente, con ejemplo de la foto, muchos vehículos pesados en Costa Rica exceden los límites de contaminación establecidos en el país.
El camión de la foto emitiendo grandes cantidades de humo, placa, y es que le toma el número a la placa. Hoy martes 12 de marzo a las 9:15 de la mañana, Cantón de Belén, Heredia. ¿De cuándo son estas fotos? De este año. De este año, pues son recientes. Miren ustedes. Cada día me preocupo más. Veo más vehículos lanzando bocanadas de humo negro. ¿Qué sucede? Preguntándole a su gente, preguntándole a su nación, el exministro de Energía y el Ambiente de Costa Rica, el doctor René Castro Salazar, ex canciller de la República. Y sigue, vehículos muy contaminantes. Hace unas semanas publiqué fotos de vehículos que lanzaban humo negro en nuestras ciudades. Y bueno, ¿para qué decirle? Vamos, vengamos acá porque tengo que ir a una pausa comercial. Vamos a hablar de eso. Miren, y lo otro que les dije, ¿cómo entiende el desarrollo sostenible, don René Castro? Y otra cosa que a mí me preocupa, desde hace años venimos debatiendo ese tema del plástico de un solo uso. Y va a creer que aquí los intereses económicos están por arriba de los intereses ambientales de la nación. Tengo años que en el Congreso debaten ese asunto del plástico de un solo uso. Y va a creer que aquí no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Déjeme todo lo que tiene en su corazón y en su cerebro para después de la pausa, por favor, con el ex canciller de Costa Rica, don René Castro Salazar, esta mañana aquí en Frente a Frente por Canal 5 El Líder. El tráfico es presentado por Carrión. Ven para brillar con tu personalidad, porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. Bien, buenos días. A esta hora, información importante, información del tráfico vehicular. Una de nuestras imágenes ubicadas en el anillo periférico a la altura de la colonia San Miguel. Como usted puede observar, el carril que se dirige hacia la 21 de octubre completamente descongestionado, un tráfico bastante rápido. Sin embargo, el carril que se dirige hacia el sector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el sector de la colonia Prados Universitarios, con un tráfico bastante lento, así que si usted va a circular por el sector, le recomendamos buscar rutas alternas. En nuestra imagen aérea podemos observar esta rotonda ubicada en la colonia 21 de octubre, donde se encuentra completamente libre. El carril que se dirige del sector de Santa Lucía hacia el centro de la capital y el anillo periférico completamente despejado. También los carriles que se dirigen hacia el Boulevard Los Próceres completamente despejado, así que este sector definitivamente una excelente opción para que usted pueda circular. Hasta acá la información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente por Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión. Ven para brillar con tu personalidad, porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. Ya volvemos con Frente a... De mi WhatsApp, los mensajes que me están llegando a mi WhatsApp. Me dice Juan Carlos Segovia, punto y aparte el contenido del discurso. ¿Es de quién y de dónde sale? Bueno, por eso decía yo, el exministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, don René Castro Salazar. Vamos a ver, no, es que estaba con un mensaje del lunes, es el de hoy. ¿Qué modelo de inversión se está adoptando en Costa Rica para estos proyectos de energía? ¿El Estado participa? ¿Público-privado? ¿Privado? ¿Otros? La pregunta que se hace Juan Carlos Segovia. Un televidente que dice, buen día, un saludo muy cordial para René Castro Salazar, hijo de mi gran amigo René Castro Hernández. De René padre obtuve mucha enseñanza de ingeniería de carreteras. Napoleón Bográn y Diáquez. Mire, vale más que me metí a mi WhatsApp, si no, no me doy cuenta de que don Napoleón Bográn y Diáquez está viendo el programa. Mire, don René, ¿qué le parece? Un saludo para don Poloncho Bográn, con mucho afecto y mucho cariño. Bueno, y hay otro televidente que dice, Chula Gómez vive en Nueva York. Saludos Renato, dice. Héctor Rivera. Y me envía el teléfono de la Chula Gómez. No me diga. Sí, a mí me apena ver a Chula. Con solo recordarme de Chula Gómez digo, hombre, y le perdí los periódicos. Pero hoy en formato digital los vamos a encontrar. Dice, fue histórico ese 3x3 con Costa Rica en La Sabana. Bueno, y así, centenares de mensajes que me están llegando aquí a mi WhatsApp personal.
sociales fue presentada por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Bueno, no sé si tuvo otros logros, creo que sí, pero monitoreando los principales logros de él como ministro del Ambiente y Energía, me encuentro con que el principal logro de don René Castro Salazar fue consolidar el pago de servicios forestales. Este mecanismo basado en un impuesto a los combustibles fósiles ha permitido a Costa Rica pasar de un 8% de tasa de deforestación anual, una de las más altas del mundo, a volver a crecer en su cobertura forestal en términos netos. Otro de los problemas que tenemos nosotros los hondureños. ¿Cuál es la experiencia que nos va a contar? ¿Qué nos va a decir sobre el desarrollo sostenible? ¿Qué nos va a decir sobre el desarrollo sostenible? ¿Qué nos va a decir sobre el plástico de un solo uso? ¿Cómo afecta al planeta el plástico de un solo uso que nosotros no lo hemos podido regular porque priman muchas veces los intereses? Yo no estoy contra el que genere empleo, usted lo sabe que yo no estoy contra el que genere empleo. Pero si hay otras alternativas para envasar, ¿por qué no las explotamos? ¿Por qué seguimos con un plástico que para degradarse hay que esperar cuántos años? 300. No. Bueno, 300 los más modernos y otros 1000 años. Imagínense. ¿Verdad? Entonces, sobre estos temas nos va a hablar después de la pausa comercial porque nos hemos atrasado. Es que la Chula Gómez nos atrasó. Y el Saprissa o el Alajuela. Y la selección de Costa Rica y todo eso. Y la rivalidad deportiva con Honduras. Después de la pausa le entramos a estos temas con un hombre que tuvo la oportunidad de dialogar con la canciller alemana Angela Merkel, ¿la recuerdan? Una de las pocas líderes que termina su gestión con una profunda admiración de su pueblo. Claro, hay gente que no estaba de acuerdo con ella, pero una minoría. Angela Merkel salió ovacionada por Europa. Ovacionada. Pero cuando tiene la oportunidad de hablar con el exministro del Ambiente de Costa Rica y ex canciller de Costa Rica, allá en Bonn o en Berlín, ¿dónde fue el diálogo? En Bonn. Todavía, sí. Y le pregunta a don René Castro sobre cambio climático, Angela Merkel, siendo la canciller de Alemania, le dice, ¿y qué es eso del cambio climático? Le dice, ¿y por qué se preocupan de esas cosas? Mire, yo de ese tema no entiendo mucho. Ya le va a contar la historia don Ángel después de los consejos comerciales. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Ficosa, porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar. Continuamos con Frente a Frente gracias a Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Mire que lo que ustedes han dicho de la biomasa ha despertado el interés de muchas personas en el país. Está conectado con nosotros don Eduardo Benaton, gerente de Operaciones Honduras Biomass Energy. Ajá. Así que don Eduardo Benaton, es un placer tenerlo. Buenos días. Y también está Samuel Rodríguez, que quiere hablar sobre energía también, el ingeniero Samuel Rodríguez. Pero primero con don Eduardo Benaton. Buenos días. Muy buenos días a todo Honduras. Bendiciones. Gracias por la oportunidad. El tema pues es un tema apasionante. La biomasa es un tema que enamora, es una tecnología que tenemos nosotros en Honduras de ya bastantes décadas. Para referirme puntualmente pues al tema de biomasa, el principal problema que nosotros tenemos en nuestro país pues no es tecnología. Solo para darle un ejemplo, en lo que es palma africana hay más de 38, 39 plantas instaladas, ahorita están orientadas a lo que es autoproducción, con un potencial para entregarle, digamos, a la ceiba en un muy corto plazo 80 megas. Entonces, tecnología no es en este momento nuestro principal problema. Nuestro principal problema es principalmente la producción de biomasa. En nuestro país nosotros no tenemos plantaciones
dentro de energéticas con esa organización que se requiere para llevar suficiente biomasa a las plantas procesadoras. Tenemos 2 plantas de biomasa que ahorita están detenidas en diferentes lugares estratégicos del país, y otra planta que pues tuvo que cancelar su PPA precisamente para dedicar su generación a su propio grupo industrial. Entonces, el principal reto sería activar y organizar la logística de biomasa para que llegue de una manera eficiente, suficiente y a precios competitivos a las plantas de biomasa. Nosotros podríamos incluso hacer un programa solo de logística de biomasa que viene desde el bosque, estamos pasando por las comunidades hasta llegar a las plantas de biomasa. Ya tenemos pues una legislación que está emergiendo que puede apoyar estas iniciativas. En este momento la generación con biomasa es muy cara. Es una generación que está ahorita, digamos, que si no se pone atención, podríamos pasar a mejor vida. Tenemos estas plantas detenidas con una situación financiera de las plantas pues bastante apretada. La mayor parte de los generadores de biomasa estamos pensando en hacernos híbridos, es decir, viendo qué opciones tenemos para darle vida a nuestra producción. No debería ser así, por el potencial que el país tiene. Hemos hecho muchas pruebas, incluso con la UNACIFOR, con la AER, para activar esta, digamos, tecnología. Así que yo quería hacerles estos comentarios. Yo sé que en el poco tiempo que tenemos no se puede ahondar. Mi interés y mi intención era como sembrar estas dudas, estas inquietudes, para que podamos apoyar la generación de biomasa y, así como decían los distinguidos panelistas que usted tiene en el estudio, darle al país un respiro para lo que es el verano que viene. Sí. Y aparte de esto, pues aprovechar la potencialidad que nuestro país pues tiene. Muchas gracias Eduardo Benetton. Oportuna su participación. Si quiere, quédese ahí, quédese un rato más. El ingeniero Samuel Rodríguez, generador, también está frente a frente esta mañana, se conecta con nosotros para reflexionar sobre lo que comentan aquí el ex canciller costarricense, don René Castro Salazar, y el empresario del café, don Rubén Darío Sorto. Samuel, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Renato, y bueno, felicidades a sus participantes en el panel. Quiero hacer un contexto muy rápido. Hoy, en esta fecha, yo le puedo decir que la ENE tiene 67 años de existir y tenemos 10 años de haber implementado una ley general de la industria eléctrica. Hoy el insumo que tenemos para los panelistas es que hay una ley de uso racional y eficiente en energía eléctrica que tiene un mandato de mandar a implementar comités de energía a nivel institucional, educacional, en un contexto que le va a dar una cosmovisión diferente al tema energético. Entonces, hay algo que se está construyendo a través de la Secretaría de Energía, que es una secretaría que tiene potestad de ley y que también la misma secretaría hoy también ya envió al Congreso Nacional una ley para el uso de la biomasa. Entonces tenemos un contexto legal que nos está permitiendo, lo que decía el exministro, buscar la manera de cómo poder monetizar, cómo poder bancabilizar estos proyectos. Y por otro lado tenemos al empresario Rubén Sorto, que es un excelente empresario visionario, y que a un visionario como él, que está dispuesto a invertir, a promover esto, le podemos decir, Rubén, hay el instrumento para que hoy pequeños proyectos de 500 kilowatts, 1 mega, se puedan desarrollar a nivel de comunidades, a nivel de pequeñas empresas, de unidades de poblacionales, unidades económicas, porque lastimosamente, y para que el exministro tenga un contexto,
Durante 30 años, el sector generador dependió únicamente de un mecanismo de la firma de un PPA, ya sea para una planta hidroeléctrica de 500 kilowatts, de un PPA para poder buscar bancabilidad a través de este instrumento y poder construir su proyecto. Hoy, la banca está muy abierta, de hecho está financiando muchos proyectos de energía solar, que es una de las tecnologías que Honduras es pionera y es la mayor generador de energía solar en Centroamérica, y casi a nivel de Latinoamérica también estamos muy fuertes. Somos más de 800 megas que tenemos instalados, pero el uso racional también nos lleva a estas fuentes de biomasa, la basura, la biomasa forestal, la siembra de proyectos forestales, la conservación de los bosques. Necesitamos un mecanismo. Hoy por hoy, y lo voy a decir de esta manera porque usted tocó un tema álgido, Renato, con respecto a este tema de los ambientalistas, también las empresas que compran biomasa pasan por un trasiego de este producto ilegal. Hay cobros ilegales, hay gente que está metido en esto hasta para lavado de activos. Es un tema que hoy por hoy hay que depurar el tema de la compra de biomasa, porque eso le está generando un sobrecosto y no hay sostenibilidad. Hoy por hoy en Honduras no hay ni una tan sola hectárea destinada exclusivamente para generación de energía, y hay grandes oportunidades en este sentido. Y sobre todo, Renato, es el tema de la democratización de la energía. No podemos poner la energía en un solo grupo empresarial, tenemos que diversificarlo, y esto es oportunidades a que las familias puedan tener la oportunidad de tener un ingreso sostenido en el tiempo a raíz de poder ser parte de este engranaje de lo que es la generación en biomasa, sobre todo que por una hectárea que nosotros sembramos de biomasa, generamos un empleo. Si usted tiene 40.000 hectáreas destinadas a esto, tiene 40.000 empleos que está ahorita usted pudiendo desarrollar. Muchas gracias, Renato, y felicidades a sus panelistas, y esperamos aportarles a ellos ese contexto legal y operativo que tenemos, porque definitivamente personas como las que usted tiene en el programa, y usted también, Renato, promoviendo este programa, realmente le estamos dando un empuje al sector energético sostenible del país. Muchas gracias, Samuel, y sabe que tenemos un proyecto pendiente de energía solar, ¿verdad? Hay que generar energía, y si nos sale gratis solo hay que invertir en esos paneles, ¿verdad? Y en esas baterías. Muy pronto hablaremos sobre eso. Gracias. Claro que sí. Gracias, Samuel Rodríguez, y también a Eduardo Benatton. Y qué decirle, las toneladas de desechos sólidos, de basura que generamos y no la aprovechamos. Están sembradas nuestras calles de basura. Cada pueblo de Honduras, cuando usted ingresa, los botaderos de basura son las entradas a nuestros pueblos. Miren, no es hablar mal de mi país, pero yo quiero que revirtamos esos comportamientos. Llenamos de basura nuestras quebradas sin agua en los veranos o en cualquier fecha para que se la lleve el agua en invierno. Nuestros ríos son botaderos de basura. Entonces, si de aquí también podemos generar energía, ¿qué sucede? Y es que es tan caro que a nadie le ha surgido la idea. A mí me dicen que es rentable, que puede generar utilidades para quien se dedique a esto. Yo creo que ya hay al menos una persona que se dedica a esto en nuestro país. Pero ¿por qué no hay más? Tegucigalpa está llena de basura, San Pedro Sula está llena de basura. Sobre estos temas vamos a tratar de resumirlos para que nos respondan don Darío Osorto y don René Castro Salazar después de estos consejos comerciales. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Hospitalidad, el programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Me dice un televidente, aquí lo voy sintonizando en el carro. Ese tema de la basura es falta de educación, dice. Aquí tengo otro mensaje del periodista Edwin Romero. Buen día. Que te cuente cómo han hecho para que no haya basura en las calles en Costa Rica. ¿Qué dice la legislación, las acciones coercitivas y la infraestructura que tienen para la recolección de la basura y su esquema de reciclaje? Y así me están llegando infinidad de mensajes de muchos hondureños que están pendientes del programa de esta mañana. Redes Sociales fue presentada por La Curazao, Credi Oportunidad.
Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Como ya estamos en la recta final, primero hablemos de desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? Porque este concepto lo podemos saber los hondureños y no lo estamos aplicando. O es que lo desconocemos. O es que lo desconocemos y por eso estamos tan conflictuados entre el ambiente, los inversionistas y el pueblo que ve y lee las tragedias frecuentes con la generación de energía hídrica, con la extracción de minerales. Bueno, creo que ¿quién mejor que usted para que nos dé una narración o una descripción breve del aprovechamiento de los recursos naturales, pero sin afectar el medio ambiente, sin dañar la salud de la gente, sin contaminar el agua, el aire? Mejor explique el concepto de desarrollo sostenible. Bueno, tal vez con un ejemplo positivo y uno negativo, porque creo que es la manera en que uno lo puede contrastar. Nosotros teníamos la tasa de deforestación más alta del mundo y quisimos resolverla al estilo viejo, confrontación, pleito, y no caminaba. Cambiamos la ley en el 96, cambiamos incluso la Constitución, le pusimos un impuesto del 3% a los combustibles fósiles y le pagamos a la persona que conserva el bosque o hace una plantación forestal en zonas degradadas. ¿Qué cambió con eso? Del 21% del país cubierto por bosques, hoy tenemos 52% del país cubierto por bosques. Más del doble. Pero, más importante que eso, se generó un nuevo negocio que no habíamos vislumbrado, que es el ecoturismo. Nosotros imitábamos el sistema de los Estados Unidos de parques nacionales. Queríamos tener hoteles dentro de los parques y de repente la legislación decía, sí, pero yo no me puedo tomar una cerveza en un parque nacional porque es parte del Estado. Y entonces cambiamos el sistema y dijimos, de ahora en adelante los parques nacionales, que es el 25% del territorio nacional cubierto de bosques, no van a tener negocios de turismo adentro, van a ser las comunidades aledañas para generarles empleo, para generarles formación. Le voy a dar un ejemplo que me pasó y que viví personalmente. El monte más alto de Costa Rica se llama Chirripó y viene gente de todo el mundo a escalarlo y había que reservarlo por teléfono y yo tenía funcionarios públicos tomando la reserva del mundo entero, en inglés, en alemán, en japonés. No había manera. Decidimos entregarle el servicio a la comunidad. Anunciamos que de ahora en adelante los albergues iban a estar solo afuera, no en el Parque Nacional. Nosotros nos concentramos en hacer senderos, en cuidar, en manejar los incendios forestales. Voy a una reunión con la comunidad. Les digo, bueno, ¿cómo está funcionando esto? Y ahí me decían lo positivo, hay que entrenar a la gente, tiene que aprender inglés. Y me decían, y nos está faltando una central telefónica mejor porque es mucha la presión. Y yo les digo, sí. Pero sostenibilidad es lo ambiental, lo económico y lo social. ¿Cómo les está yendo a ustedes? Y nadie contestaba. De repente le digo a un muchacho de los más jóvenes ahí, ¿a usted cómo le va? Y se rió. Y me dice, es que me da pena decirle, ministro, yo gano más plata que usted. ¿Verdad? Como guía especializado. Y entonces le dije yo, precisamente eso es lo que queremos, y eso es el desarrollo sostenible. Ahora tenemos un parque nacional, cuidado, la comunidad con albergues, con oferta culinaria, alrededor, guías especializados que al hablar inglés, en vez de que le paguen $5 la hora, le pagan $20 la hora, ¿verdad? Y se va convirtiendo en un área de generación de riqueza. Ahora, un ejemplo negativo, el que usted me estaba hablando ahorita de la energía de desechos municipales y de plásticos. ¿Por qué negativo? Porque como está la experiencia histórica, la gente le cuesta entender que la tecnología cambió y le cuesta entender también a los bancos que uno puede combinar las finanzas tradicionales, comerciales, con nuevas finanzas. Entonces le voy a dar un ejemplo concreto. Ahora, en los proyectos piloto que anuncié hace un rato, uno es para recoger el plástico y producir energía eléctrica. Porque ¿qué es el plástico? Es petróleo. Sí. Bueno, lo que pasa es que ese costo sale a 18 centavos por kilowatt hora.
y el precio al ciudadano en esa zona es de 12 centavos por kilowatt-hora. ¿Quién paga los 6 centavos de diferencia? Antes nadie, y por eso los proyectos no se hacían. Ahora, uno le presenta un proyecto al Green Climate Fund y le dice, voy a hacer un proyecto piloto único en mi país, estos 6 centavos no me permiten realizarlo comercialmente en forma tradicional, ellos le financian la diferencia, ¿verdad? Y entonces usted puede ir adelante un proyecto que es híbrido, porque parte vende la energía al ciudadano al precio normal, 12 centavos. La diferencia se financia con finanzas viniendo del mundo rico, que a cambio que pide, demostrar que usted está reduciendo las toneladas de CO2 que van a la atmósfera. Y ahora le agrego yo, si yo estuviera en el sector privado, el protocolo de Kioto revivió, que era de 1997, yo calcularía los certificados de CO2, que ese cambio, en vez de que el plástico se vaya poco a poco emitiendo metano y otros gases a la atmósfera, produce ahora energía eléctrica que desplaza búnker o desplaza diésel. Bueno, ¿cuántas toneladas de CO2 dejo de lanzar a la atmósfera? Y eso tiene un precio. Costa Rica vendió en noviembre del 2023 1 millón de toneladas de CO2 a Noruega a $10 la tonelada. Oiga bien eso. Eso hace la diferencia para que ese proyecto privado se convierta en un negocio. ¿Por qué no hay más? Bueno, porque los rellenos y los botaderos los manejan en mi país también las municipalidades, y muchas no tienen la capacidad técnica de elaborar un proyecto. Y además de eso, los bancos privados no terminan de entender este enredo de las finanzas verdes, ¿verdad? Yo les decía, mire, en Centroamérica tenemos el BCIE, que es un banco acreditado y puede manejar las finanzas verdes. De hecho, yo personalmente, como mencioné, presenté un proyecto para el corredor seco de Centroamérica de $774 millones que ellos ejecutan. ¿Podría el sector privado entenderse con el Banco Centroamericano? Podría, y puede hacerlo mañana. ¿Qué más podría hacer el sector privado? Registrar los bancos nacionales directamente como entidades acreditadas del Fondo Verde para atraer capital internacional o para vender los títulos de CO2. ¿El Fondo Verde qué tamaño tiene? $10.000 millones al año. Ese es el tamaño de ese fondo. ¿Quién lo aporta? Los países ricos, en proporción a su Producto Interno Bruto. El tema del CO2. ¿Por qué Centroamérica no vende su CO2, por ejemplo, a la Unión Europea? Bueno, ya mencioné, Costa Rica le vendió a Noruega. A Noruega, sí. Pero lo vendió en un mercado voluntario. ¿Por qué no en un mercado regulado, como le vendemos piña o como le vendemos carne? Bueno, porque nuestras autoridades tendrían que negociar que así como hay un acuerdo comercial Centroamérica, Unión Europea para los productos tradicionales, agreguemos uno más, certificados de CO2 reducidos en Centroamérica para la regulación europea, y entonces que no los paguen al precio europeo. Para hacer el símil con el que comenzamos, es como el café, usted vende o el kilo de café ahí barato, mal empacado, mal separado, o lo vende gourmet y lo vende de alta calidad. Bueno, así es con el CO2. Usted lo vende o en el mercado voluntario al precio barato, o lo vende certificado, estandarizado, vigilado por satélites, ¿verdad? Y le paga y le compensa la diferencia de costo en la energía de plásticos o en la energía de material orgánico de los rellenos municipales, y al ciudadano le vende la energía al precio lógico. Un último punto. ¿Por qué Honduras no vende energía en Centroamérica con la riqueza que tiene Honduras? Siempre me he preguntado yo eso. No hay razón técnica. Estamos conectados. Hay países como Panamá que tienen un déficit energético y que pagan al día. Es simplemente una decisión política que el país diga, sí, quiero que la energía sea un bien exportable como otros. Obviamente norma para que primero se atiendan las necesidades nacionales, y el excedente en los meses en que tenemos exceso, cuando llueve, por ejemplo, o cuando tenemos la producción agropecuaria, exporta energía al resto de Centroamérica. En los meses más secos usamos la biomasa. ¿Por qué la biomasa esta que está instalada en Costa Rica, en Honduras, no se está utilizando en el sistema? Repito, porque los que lo diseñábamos teníamos un cerebro hidrofálico y solo pensábamos en agua. Entonces las leyes
el sistema de compra y venta, las empresas de energía responden al pasado y no a la tecnología presente ni a las opciones financieras presentes. Ahora, yo le voy a decir, no todo el año tenemos suficiente energía o excedentes de energía para venderse aquí. Pasamos dificultades, pasamos deficitarios casi todo el año. Renato, ¿pero acaso tenemos todo el año café para exportar? Sí, es cierto eso. ¿Verdad? Sí. ¿O acaso tenemos azúcar Sí, todo el buena año? reflexión. ¿Verdad? Es igual. Buena reflexión. Cuando hay exceso, vendemos, y cuando no, pues buscamos los medios para satisfacer la necesidad nacional. ¿Saben ustedes cuánto le estamos debiendo a los generadores en este momento? Ya se volvió a engordar la deuda. 20.000 millones de lempiras. Híjole. Y no encontramos, o no encuentra la ANE ni el gobierno, dinero en la banca nacional ni afuera. Antes poníamos bonos soberanos para conseguir 500, 600 millones de dólares. Y hoy no tenemos acceso a ello. Y hoy no. 20.000 millones de lempiras le estamos debiendo a los generadores. No, ¿sabe qué pasa con Honduras? Aquí pasamos todos, comenzando por el gobierno, en ruidos todo el año, en ruidos políticos sectarios innecesarios, dividiéndonos, confrontándonos, peleando si los malos son los de derecha, si los buenos son los de la izquierda, si los malísimos son los de la izquierda y los buenos de la derecha. Eso pasa en mi país todo el tiempo, discutiendo ruidos, más ruidos. Y esos no son los problemas que debemos de resolver, Renato. Renato, Claro, pero sí. Renato y Rubén, eso hacemos todos, los ticos nos pasamos en esos pleitos también. Lo que pasa es que en algunos sectores llegamos a acuerdos de largo plazo. Déjeme ampliarle un poquito el ecoturismo. Costa Rica recibe 2,5 millones de turistas al año. De ese, 70%, oiga bien, 70% es ecoturista. ¿Qué significa eso? Que quiere ir a las zonas rurales, quiere ir a las zonas montañosas, quiere hacer rafting en los ríos, quiere tener experiencias con la naturaleza. Ese turista paga por visita más que lo que paga un turista a España o a Francia por visita. ¿Qué nos ha obligado a hacer a nosotros? Lo que mencioné, enseñar inglés en las zonas rurales a donde ese turismo se da, especializar los guías. La gente en las comunidades aprendió que un hotelito de 10 o de 20 habitaciones, bien atendido, bien cuidado, limpio, con diseño gustoso, natural, atrae más que las grandes cadenas hoteleras, sí, y puede cobrar más por noche. Muchos de los hotelitos estos de ecoturismo cobran $800 por noche. Imagínese. Y eso resuelve sí, un gran problema que Honduras sí padece, que Costa Rica no padece: migración. Sí. Hacía énfasis don René que todos estos proyectos en el área rural, se estima que durante la pandemia más de 500,000 de hondureños salieron de nuestro país. Mire, hace un mes, WOLA, que es un organismo que vigila el tema de migración en Estados Unidos, sacó las estadísticas de país por país por país. Y 2022, 2023, más de 220,000 hondureños por año se fueron plenamente identificados que migraron. Si resolvemos el tema medioambiental mediante prácticas de desarrollo sostenible, como los está planteando precisamente don René, resolvemos uno de los grandes problemas. Si los menonitas hace 3 días divulgaron un informe que nos estamos quedando sin jóvenes, están migrando para Estados Unidos, están migrando para Cataluña, para Madrid, imagínese, para diversas partes del mundo. Aquí le cuesta a usted encontrar un técnico que le repare su refrigeradora, que le repare su estufa. Aquí le cuesta, es muy difícil ahora encontrar este tipo de técnicos, albañiles, carpinteros, están migrando. Pero déjeme agregarle en el ejemplo positivo que di, el de ecoturismo, algo que es un servicio paralelo
combate a los incendios forestales. Vean lo que pasó en Costa Rica. Teníamos la misma incidencia que aquí. De los incendios forestales. De los incendios forestales. El bosque es parecido, la gente es parecida, las costumbres agrícolas parecidas. Sí. Bueno, encontramos que el 85% de la gente, de los incendios forestales se originaban o por vandalismo, ¿verdad? O por malas prácticas agrícolas. Entonces normamos las prácticas agrícolas y dijimos, si usted enciende un fuego, usted es responsable de cuidarlo, ¿verdad? Y no puede decirse, el viento lo excedió y se pasó al pastizal, usted es responsable. Pero además, ahora, si usted produce residuos agrícolas, véndalos para producir energía eléctrica, ¿verdad? O entréguelos para producir su propia energía. El vandalismo se castiga, porque el vandalismo era o por cazadores furtivos o gente que quería quemar un bosque para luego vender el terreno para urbanización. Pero lo interesante aquí, hablando de los jóvenes, es que ¿qué hicimos? Generamos 1.100 bomberos voluntarios que el país entrenó. Las empresas financiaron en su equipo, empresas privadas, cooperativas, municipalidades. 1.100 es un número grande para un país como Costa Rica. Entonces, de marzo y abril, que son los meses de incendios, creo que aquí también, por la temporada, Sí. tenemos plataformas de vigilancia 24 horas, 7 días a la semana, y si comienza un fuego, apenas se ve la plumita, como dicen ellos, se corre o a caballo, o en bicicleta, o en moto, y se apaga, ¿verdad? Y entonces hemos logrado reducir impresionantemente la cantidad de incendios forestales. ¿Qué pasó este año? Oiga, qué sorpresa. 92 bomberos voluntarios de Costa Rica fueron al Canadá a ayudar a Canadá en agosto a apagar los incendios forestales de ese país. ¿Por qué a Canadá? Bueno, ahí se habían certificado, muchos de ellos habían entrenado, habían aprendido a usar el sistema satelitario para controlar los puntos de calor, y Canadá les dijo, ¿están dispuestos? Yo pago los costos, mando el avión y tal. Se fueron 92 bomberos voluntarios de Costa Rica al Canadá, cooperación sur-norte. Sí. ¿Usted se imagina la atención que hubo en los medios en Canadá, que estuvieran llegando bomberos costarricenses a prestar servicios allá? Y la imagen que eso le creó a Costa y el Rica. turismo, ¿verdad? Ahora, hay que reconocer algo, La imagen de país de Costa Rica vende también, ¿verdad? Y nosotros tenemos que empezar a reconstruir nuestra imagen. No, Renato, pero es que la belleza de Honduras... es que ahí está el contraste. Y ustedes tienen algo que Costa Rica no tiene, que es toda la parte cultural, indígena, las ruinas. Es una maravilla que nosotros no tenemos y soñaríamos con una cosa como esa. Oiga esas palabras, sí, Renato. sí. Pueblo hondureño. Si usted logra combinar la belleza natural que tiene Honduras con la belleza arqueológica, contrario a lo que creíamos, y perdón que no aclaré esto, en Costa Rica creíamos que el ecoturismo, para que llegara, había que asfaltar las carreteras, había que tener autopistas, porque pensábamos en el turismo europeo, en el turismo gringo. No es así. Los turistas que van a ecoturismo alquilan un vehículo 4x4, porque van a ir en terrenos de montaña, van a ir en terrenos lastrados. Más importante, me decían a mí otra vez en una comunidad, no me afalte. Y yo le decía, ¿pero cómo? Me dice, porque si no el turista viene y se va. Sí. Mientras que si viene en una carretera de montaña, viene con un 4x4, llega aquí, hace la visita, duerme en la comunidad y es parte de la experiencia. Yo creo que usted era ministro del Ambiente cuando yo leí eso, de que una comunidad se opuso al asfalto, porque decían entonces se pierde la esencia, la pureza de la naturaleza. Respuesta breve, porque me dicen que ya se nos está terminando el tiempo. Me hubiera gustado que estuviera 4 horas con nosotros. Ok. ¿Cómo regulan el plástico de un solo uso en Costa Rica? Bueno, ahora se normó, se multa, pero especialmente se le dieron incentivos al que lo recoge y produce energía eléctrica. ¿No tienen este problema ustedes de los desechos sólidos en calles, sí lo carreteras? Sí lo tenemos, especialmente en municipios más chicos, pero parte de lo que se puede resolver ahora es que la misma municipalidad puede entregarle los residuos a las empresas que generan energía. ¿Cómo armonizar, generar en un río energía teniendo como fuente el agua sin confrontar a la comunidad? ¿Cómo sacarle provecho? Porque hasta en eso estamos teniendo problemas. Sí. Hasta en eso estamos teniendo problemas. Con los minerales.
cómo extraer minerales que resulte armonioso en cuanto a generación de riqueza para las comunidades y que no contamine ni el aire ni las aguas. ¿Cómo armonizar? ¿Cómo procurar este desarrollo sostenible? Bueno, en algunos casos se puede, en otros es más difícil. Déjeme contarle uno que casi logro y se me cayó en el último minuto en el Congreso. Yo quería que las comunidades y los parques nacionales de Costa Rica, que tenían geotermia, ¿verdad? Costa Rica es un país de volcanes, Sí. se dieran un pedacito del terreno y que entonces el desarrollador privado o el ICE le diera el doble del terreno de similar característica ecológica cerca del Parque Nacional o cerca de la comunidad, le pagara 1 centavo por kilowatt hora por extraer la geotermia a esa comunidad o a ese Parque Nacional. Entonces había una riqueza que se devolvía. Íbamos con gran entusiasmo y ¿qué se nos cayó? Hubo miopía de algunos grupos ambientalistas muy extremos que dijeron no, porque si me abre geotermia luego me va a querer abrir hidroelectricidad y luego me va a querer hacer un hotel. Y le decíamos no, mire, la energía es básica, instrumental para la vida, para generar empleo, para generar riqueza. Y es energía renovable, es geotermia, es energía firme. Le va a generar 1 centavo por kilowatt hora a esa comunidad o a ese parque nacional que va a garantizar su sostenibilidad. Perdimos la votación por 1 voto, ¿verdad? Para que vea que también hay contradicciones en algo que nos hubiera resuelto el problema de los veranos, porque la geotermia no sufre con el clima, ¿verdad? Bueno, está pendiente esa discusión en Costa Rica. La otra pregunta, esas regulaciones de cero deforestación de la Unión Europea para el café, me decía un productor el otro día que ustedes son los que van más adelantados en Centroamérica. Sí, porque Costa Rica ya hizo la primera certificación y la primera exportación, pero nótese que yo dije que en el 1996 cambiamos la ley, entonces ya el país no tiene deforestación, sino crecimiento neto, ¿verdad? Entonces es relativamente fácil demostrar que el café no está provocando deforestación. Pero como valor agregado, ahora queremos que al cafetalero se le pague el CO2 fijado en los arbustos de café, bien mantenido, si además cambia el sistema de fertilización por uno más ecoamigable y si además el residuo, en vez de usar beneficiado en húmedo, usa beneficiado seco y otra vez con la brosa genera energía. Ya eso lo hemos probado, hay pilotos operando. Ahora lo que queremos es generalizarlo. ¿Hace falta plata? Mucha, porque es transformar la agricultura. El ICA está trabajando en eso de la mano con la FAO. Es posible transformar la agricultura y que tengamos un producto de primera calidad en sabor, en la forma de producirlo y con responsabilidad ambiental global, pero eso no lo tienen que pagar. Sí. Por favor, quiero una tacita de estas, porque nueva, se la voy a obsequiar al doctor, se la voy a obsequiar para que recuerde a Frente, a Canal 5, para que recuerde a Honduras, porque aquí en estas tazas está la banderita de Honduras con el azul turquesa. Quiero que se la lleve para Costa Rica y que la tenga en su casa de San José y que solo la saque la tacita cuando vaya a Guanacaste. Muchas gracias. Sí, ya se la vamos a entregar. Y esa bandera que todos llevamos en el corazón porque fueron los colores de Centroamérica. Claro. En la época de la independencia. Claro. Y a veces se nos olvida por lo cerca que estamos que fuimos una república federal y que al final nuestro destino está interconectado. Así como en energía podemos comprar y vender los excedentes, lo mismo pasa en los incendios o lo mismo pasa en el manejo de los aeropuertos, ¿verdad? No, con la bolsita. A nombre de mi empresa, muchas gracias. Para que la tenga de recuerdo. Muchas Doctor gracias. René Castro Salazar, exministro del Exterior de Costa Rica, exministro de Energía y el Ambiente, lo escucharon, ¿verdad? Definitivamente, hay proyectos de extracción de minerales o de generación de energía hídrica que no se pueden hacer. Es que no se pueden hacer por el riesgo que implica el deterioro del medio ambiente. Pero hay otros que sí. Claro. Aquí lo que debe primar es el diálogo, el consenso, el respeto a las leyes, las consultas a las comunidades. Y el bien común. Ya no tenemos tiempo. ¿Cómo no? Pero le doy otro ejemplo. En Costa Rica
que 70% de la energía es hidroeléctrica, hemos declarado un río, que es el Pacuare, que ese se va a mantener prístino y se paga con contribuciones de las empresas energéticas, de impuestos. ¿Por qué? Porque es un río excepcional para el ecoturismo, para water rafting, genera mucho empleo, da una señal de cómo se mantiene un río prístino. Igualmente, en las zonas en que tenemos represas hidroeléctricas, hubo que diseñar. Yo soy ingeniero civil y tengo un doctorado en diseño. ¿Qué diseñamos? Bueno, sistemas de tobogán para que las especies de especies puedan irse aguas arriba, un manejo inteligente para que haya un caudal ecológico y que no simplemente uno bloquee y reseca aguas abajo, ¿verdad? Y afecta a todos los vecinos, tiene que haber un caudal mínimo. Tercero, cómo no desperdiciar agua en riego mal administrado y mal gestionado, porque se usa gratis el agua del embalse para hidroelectricidad. Y finalmente, no hay espacio para desperdiciar energía. El que desperdicie energía en la casa o en la empresa no está preparado para el futuro. Así es. Bueno, y vamos a finalizar con don René con el relato de una reunión que él sostuvo con la ex canciller alemana Angela Merkel, hablando de cambio climático. Les va a motivar a reflexionar ya en unos minutos. Y qué bonitas palabras, ¿verdad? Qué bonitas palabras. Es inspirador, Renato, para los hondureños. Ustedes viven en un paraíso. Es decir, tienen un paraíso. Nuestro país, nuestros más de 112.000 kilómetros cuadrados. Es un paraíso. Pero tenemos mucha polémica estéril. Mucha polémica estéril. Hace unas semanas, Renato, estuve en una graduación en Unitec. Fui invitado como orador. Y la rectora, Rosalpina Rodríguez, me dijo, el coro de la universidad va a cantar un popurrí de las mejores canciones de Guillermo Anderson. Y terminó con la canción que yo creo que todos los hondureños deberíamos de llevar aquí y acá. Hay que ver a Honduras con otros ojos. Búscame a Polache, por favor, Carlitos Sandino, el productor de Tenecico. Quiero que escuche esa canción, don René, porque yo estoy seguro que después de Costa Rica su segunda patria es Honduras. Si pudo haberse quedado aquí en Honduras y ser ciudadano de Honduras, le vamos a poner esa canción de Polache, viendo a Honduras con otros ojos. Me gusta, para mí es un himno. Pausa comercial. Volvemos ya prácticamente con la despedida, una reflexión, la anécdota con Angela Merkel, la canción de Polache y unos mensajitos que les vamos a leer. Solo en Farmafácil. Depresión tropical por formarse cerca de Honduras. Alertan sobre lluvias intensas. Destaca tunota.com. Y otros titulares que vemos en Tu Nota esta mañana. Policía Nacional advierte que habrá detenciones por toma de vías públicas en Honduras. Bueno, ya se cansaron los policías de tantas tomas de vías. Es que la gente tiene todo el derecho a protestar, pero cuando bloquean carreteras importantes de Honduras, solo multiplican la pobreza. Eso es lo que debemos entender. Y además la autoridad debe escuchar antes de las tomas las necesidades de la gente y solucionarle sus problemas para que no se vayan al extremo de tomarse carreteras. Honduras enfrenta avance de ganadería ilegal que amenaza bosques y comunidades. Es otro problema, mire. Talar bosques para cultivar pastos para el ganado. Y se pregunta quién es este. Este es el padre Melo. ¿Libre sigue protegiendo alcalde de Tocoa? Pregunta el padre Melo. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Así rápidamente. Saludos a mi exprofesor del INCAE en Evaluación Social de Proyectos. Excelente catedrático. ¿A qué no sabe quién es?
Don Guillermo Matamoros, Memo Matamoros, Memo Matamoros, Memo Matamoros, mira que Memo fue alumno también de don René, ¿eh? Sí. Memo fue alumno de don René. Honduras siempre manda un grupo excelente. Sí. Me dice el diputado Jorge Zelaya, esos son los programas que deberías de tener más seguido. Con enorme respeto te lo digo. El doctor René Castro Salazar, igual Rubén Sorto, extraordinarios invitados con temas de interés continental y mundial. Ya me regañaron. Saludos, bueno, Jorge. es que hay que tener programas de todo tipo. Don Fidel Cruz, ¿qué dice don Fidel Cruz? Dice, es muy edificante. Te ruego lo veas de inicio a fin. Ah, bueno. Y ya me dice el productor que no tenemos más tiempo de leer mensajes. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Bueno, buen día, me dicen, no me pierdo Frente a Frente ni TN5, soy amiga de Cristina y hermana en la fe, amo y admiro Costa Rica, estoy casada con el tico que lo asistió, técnico en su refrigerador, gracias por sus contribuciones a través de sus programas. Bueno, un tico casado con un hondureño. Y lo de Angela Merkel en 20-30 segundos, no sabía de cambio climático. Bueno, yo venía recién graduado del doctorado en Harvard. Voy en el 94, ya era ministro de Ambiente, venía de Alemania Oriental. Yo comienzo a hablarle de cambio climático y mi preocupación y cómo quería que nos financiaran la transformación energética con títulos de carbono. Y me dice, ¿de qué me está hablando usted? ¿Y por qué a ustedes les preocupa? Le digo, porque no podemos financiarlo si no es con plata de ustedes. Entonces me dijo, no sé nada de eso. Pero 6 meses después le contó a su marido, que es un físico también, era un físico de Alemania del Este, el marido la regañó y ahora usted ha hecho, la miró 6 meses después, a estudiar eso del cambio climático. Doctor, ha sido un placer tenerlo esta mañana en Frente a Frente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Éxito gracias. siempre. Muy amable, Éxito muchas siempre. gracias. Ya